con las surrealistas. Lo más importante que tienen que saber es que el surrealismo fue uno de los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX, uno de los tantos, ¿no? Esta es la época de los ismos. A inicios del siglo XX empieza a pasar una serie de muchísimos descubrimientos que movilizan al mundo, 2 guerras mundiales, y en el medio los artistas que empiezan a rever su situación, ¿no? en el mundo, o sea, socialmente, ¿para qué está el arte? De hecho, las vanguardias, el objetivo principal de la mayoría de las vanguardias es conectar el arte con la vida. Hubo vanguardias que tuvieron más que ver con enfrentar y abordar la realidad sin ningún tipo de engaño, como fue el cubismo de Picasso, y también hubo vanguardias que se enfocaron más en el adentro, ¿no? En indagar más hacia adentro, como por ejemplo el expresionismo alemán, con Kandinsky, ¿no? Que era muy lírico y, bueno, fue uno de los primeros artistas abstractos. Pero ellos fueron para adentro, no se fueron a la realidad de afuera. De hecho, les recuerdo una frase que dijo Paul Klee, que formaba parte del movimiento expresionista, donde él dijo, cuanto más horrible se hace el mundo, más abstracto se hace el arte, ¿no? Es como que van para adentro para crear una nueva realidad, porque la que hay afuera es horrible. Y el surrealismo forma parte de estas segundas vanguardias, ¿no? Estas vanguardias que fueron hacia adentro, pero los surrealistas fueron aún más, porque cuando ellos empiezan a trabajar, estaba Sigmund Freud presentando su teoría del inconsciente. Y fíjense qué fuerte que es esto de entender que hay una parte de la psique humana donde no existe la moral, no existen los límites, o sea, no hay borde, no hay límite para nada, y donde supuestamente, así de descontrolado como sea, es donde reside la verdad más profunda que uno tiene. Esto es lo que decía Freud. Para los surrealistas esto es increíble y la herramienta para revelar esa parte inconsciente va a ser el arte. Entonces, la búsqueda de ellos, ¿cuál va a ser? Justamente ser absolutamente libres en la creación. Porque cuanto más libres sean y más se conecten con las fantasías, con el sueño, ¿no? Con lo que está por detrás de la conciencia, más verdadera va a ser la obra. Eso es lo que ellos pensaban. Lo que pasa es que terminan evadiéndose de la realidad. Entonces esto de la unión de arte y vida queda un poco como por fuera de los temas en el surrealismo. Pero lo que sí es muy interesante es que es arte totalmente figurativo. O sea que nosotros vamos a reconocer todos y cada uno de los objetos y elementos que componen las obras, pero es una realidad donde siempre algo se tuerce, algo se distorsiona. Es una realidad rara, una realidad extrañada, ¿no? Así que estas imágenes que vamos a ver hoy muchas son muy bellas y otras son muy perturbadoras, y algunas son muy bellas y perturbadoras a la vez. O sea, hay algo que nos inquieta, porque en realidad no termina de cerrar. Por ejemplo, esta foto que ven acá, esto es un fotomontaje de Gret Stern, una de las artistas que vamos a ver hoy, donde justamente ella lo que hace es unir cosas que no pueden ser así. O sea, una mujer parada en la luna es imposible. Así que bueno, a partir de fotografías que ella toma, o cosas que le quedan en su archivo, digamos, de imágenes, arma estas nuevas imágenes. Que bueno, son, como les contaba, nuevas realidades, que tienen más que ver con el inconsciente. Ella es Gret Stern, que es una mujer que nació en Alemania, y de hecho estudió diseño gráfico y fotografía en la Bauhaus, que es esa escuela de artes y oficios que fue una de las vanguardias artísticas del siglo XX. De hecho, muchos de nosotros tuvimos la suerte de ver en el Museo de Arte Moderno una muestra sobre los 100 años de la Bauhaus. Y fue una escuela que además, bueno, el tema del diseño gráfico surge justamente en esa época. Es una escuela que propiciaba que los artistas fueran artesanos también, que supieran hacer todo para poder crear una obra útil, ¿no? Como que por lo general los trabajos de la Bauhaus, por eso el movimiento de la Bauhaus es como muy, tiene mucho que ver con esto de la unión del arte con la vida. Ellos hacían arte para utilizar en la vida cotidiana. Ella estudió ahí y después con una amiga, Helen Auerbach, formó un estudio de diseño gráfico en Berlín, donde, bueno, pudo ganarse la vida hasta el año 33, cuando se tuvo que ir
Recuerden que estamos en pleno auge del nazismo. Ella se va de Alemania a Londres y ahí es donde conoce a Horacio Coppola, fotógrafo argentino, con quien se va a venir a Argentina después de pasar por Estados Unidos. Tuvieron una hija llamada Silvia y ella, junto con él, bueno, los dos trabajaban como fotógrafos, pero ella tuvo una primera obra que tenía más que ver con retratos. Acá, como pueden ver, ella retrataba, en ese momento estaban acá las vanguardias, sobre todo estos grupos, ¿no? Como el grupo de Florida, el grupo de Boedo, había una súper movida literaria sobre todo, y ella retrataba gente, músicos y artistas de esa época. Realmente es súper interesante porque yo no me doy cuenta que porque no estudio fotografía, pero ella fue resistida al inicio con sus trabajos. Se ve que no hacía fotografía clásica, por así decirlo. También estaba muy fascinada con Buenos Aires y tomó muchas fotos de Buenos Aires. La única que pude conseguir fue esta del puente del Riachuelo. Y fíjense el autorretrato, con el espejito y los objetos. Bueno, para mí es simplemente glorioso. Y hay una frase que ella dice. Ella empieza a ser más reconocida en los años 40 acá. Dice así: cuando empecé a trabajar en Buenos Aires, esta manera mía de retratar dio origen a muchas críticas. Opinaron que mis retratos eran grises, neutros, sin expresión. Para el público era una novedad que no se viera la sombra negra de la nariz en el retrato. Pero poco a poco entendieron mis retratos y tuve éxito. Yo no me doy cuenta mucho de eso porque justamente no estudio fotografía. Después cuando charlemos, si alguno de ustedes tiene conocimientos, serán muy bienvenidos, pero es verdad, no se ve, o sea, no hay luz de arriba en las fotos, excepto la de Stella Stein, que es una artista alemana, amiga de ella. Fíjense, los de María Elena Walsh y los de Borges tienen luz neutra, ¿no? Como que la luz está homogénea. Por ahí eso es el elemento al que se resistió la gente. Pero lo genial, la obra genial de Gret Stern, para mi gusto, es esta serie que nosotros vamos a ver hoy, que es la serie de los sueños, que son todos fotomontajes. El fotomontaje es como un collage de fotos. ¿Sí? Bueno, ella sacaba fotos a todo, a personas, a objetos, lo que fuera. Entonces tenía un gran archivo de fotos y muchas veces sacaba fotos específicamente para uno de estos collages, ¿no? De estos fotomontajes. La revista Idilio, que existió del 47 al 50, acá en Buenos Aires, Argentina, era una revista para las mujeres, pero estaba dirigida a mujeres humildes, de clase humilde. Entonces, no tuvo gran relevancia a nivel intelectual. Vieron que yo les mostré fotos recién, le sacaba fotos a Borges, ¿no? Realmente lo que es increíble es como justamente que intelectualmente no tenía nada de atractivo intelectual, pero fíjense lo que es esto, ¿no? Estos fotomontajes están hechos para una sección de la revista que se llamaba El psicoanálisis le ayudará, donde el sociólogo Gino Germani recibía cartas de lectoras donde ellas les contaban sus sueños y él los interpretaba en clave psicoanalítica, ¿no? Ahora vamos a leer uno de esos porque es increíble. Lo que hacía Gret era leer la interpretación, el sueño de la lectora y la interpretación de Gino Germani, y ella armaba un fotomontaje. Lo que pasa es que cuando uno pasa al campo de la imagen, hay como una sutileza en los mensajes que no se puede lograr con las palabras. Entonces, independientemente de lo que el sociólogo dijera, su obra muestra una forma de ser de las mujeres de esa época. Fíjense, en el sueño número 1, que es el de la izquierda, esa mujer lámpara, ¿no? Ya dejó de ser una persona y pasó a ser directamente un artículo del hogar, ¿no? Un artículo más útil. Después la del medio, totalmente esclavizada, lavando con la tabla de lavar la ropa, y la otra directamente tomando el té, pero enjaulada, ¿no? Que digo, también la jaula simbólicamente es algo muy fuerte para utilizar.
pero ella está lo más bien, pero tiene una jaula alrededor. Es como cuando ahora hablamos del techo de cristal. Fíjense en estos, ¿no? Amor sin ilusión, también las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja. El marido se transforma en un animal, ¿no? Los ideales frustrados me parece increíble directamente. Está la aspirante a música con la escoba eh, en vez del elemento que debería usar. Y no destiñe con el agua, me parece increíble directamente. En esa concha marina se refleja eh, una mujer que se está pintando los labios, ¿no? Pero bueno, además de los títulos de los sueños, ¿no? Lo interesante justamente es que es muy ingenioso el montaje que ella hace, es muy sutil y está hablando más allá, porque realmente si nosotros lo podemos leer hoy, en un código que aún nos, digamos, nos toca, de alguna manera nos resuena, es porque va mucho más allá de lo que haya escrito la lectora, de la carta que haya mandado la lectora a la sección de la revista, ¿no? Estas son mujeres que están disminuidas por sus parejas, su vida está limitada a justamente los artefactos del hogar, y se sienten enjauladas en esa sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también cómo ella usa todo esto y cómo también habla de su propia procedencia, porque ella se ganó su propio sustento abriendo un estudio de diseño con una amiga, ¿no? También es verdad que en la época de la Bauhaus las mujeres tenían el mismo nivel o la misma importancia que los varones. Fue como algo muy específico generado por la escuela de la Bauhaus. Y además lo interesante de esto es que la serie estuvo atravesada en el tiempo por una gran lucha que fue la del voto femenino, ¿no? La del sufragio femenino, que fue una ley que se votó en 1949. Así que fíjense cómo en paralelo ya está haciendo una crítica, de alguna manera, a su sociedad, y por otro lado hay una lucha que está sucediendo. Y acá les traje para que se entienda cómo ella se inspiraba para hacer sus imágenes, ¿no? Reciben una carta donde una de las mujeres cuenta que sueña con una escalera, bueno, le representa el sueño al sociólogo y él dice: la escalera representa en nuestros sueños el medio que une los distintos pisos de nuestra personalidad y por lo tanto indica el sentido de su desarrollo. De la posición del soñador en la escalera o del estado de esta cabe extraer significados especiales. En el caso de este sueño, que es también un sueño de peligro, la imagen onírica revela una situación de inestabilidad en las condiciones anímicas de la soñadora. Todo esto correspondía en la realidad a la honda inseguridad inconsciente en la que se llama su vida. Inseguridad que a su vez deriva de la carencia de un objetivo vital para su existencia, terrible. Inseguridad que a su vez deriva de la carencia de un objetivo vital para su existencia. Tremendo. También tal carencia se halla simbolizada en el sueño por el hecho de que las dos escaleras no conducen a lugares determinados. Observemos la ridícula posición de la joven, y solo sirven para dar una ilusión de elevación. Es tremendo. Entonces recibe la carta, Gino Germani escribe esto, y Gret Stern toma esa inspiración para armar esta imagen, que en este caso es muy ilustrativa, ¿no? Miren estas. Esta me parece increíble directamente. Los sueños de cansancio. Estos son los sueños de inhibición. Sueños cósmicos. Y el niño flor, que me parece divina esta obra. Y me gusta siempre, siempre que haya una frase o algunas palabras de la artista. Y ella dice: en mis fotos, las cosas no están por casualidad. Descubro a mi alrededor lo que me interesa. Y si está dentro de lo que quiero hacer, lo registro. Si no, lo corrijo y espero las condiciones que harán ver lo que quiero mostrar. Mi fotografía no es objetiva. Hace ver lo que quiero que se vea. Con estos fotomontajes claramente había un objetivo mucho más grande, mucho más importante, si se quiere, que era mostrar o ilustrar estos sueños, pero
es tan actual, tan vigente, que se puede seguir observando y se le puede seguir dando sentido. La serie de los sueños es muy amplia, hay mucha cantidad de sueños o de fotomontajes de Greg Stern para seguir mirando, así que les recomiendo que sigan. Yo elegí como los más representativos, pero me parece que es interesante que sigan observando y justamente dándole este valor de vigencia, ¿sí? Porque yo creo que si esto lo ve alguien que nunca vio este arte, particularmente, igual le genera un ruido, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de Mildred Barton, que también es una artista fascinante, argentina, y fíjense cómo empezamos con ella. Yo siempre pongo la fecha de nacimiento y la de muerte, y dónde, ¿no? Bueno, Mildred Barton nació en Entre Ríos, efectivamente, pero no sabemos si fue en el 23, en el 31, en el 36 o en el 42. Así de misteriosa es ella, y así de misteriosa es su obra, y toda su vida fue un poco así. De hecho, era una mujer que cuando relataba cosas que le pasaban, no se sabía muy bien si era ficción o realidad. Ella en su Entre Ríos natal absorbió mucho de la mitología del litoral, y también siempre le gustó la literatura y los cuentos fantásticos. Así que hay mucho en su discurso y en su pintura que tiene que ver con esto, ¿no? Con la fantasía. Por eso digo, ella no es particularmente surrealista, sí tiene influencias surrealistas, pero es más bien del arte fantástico. Ella dice que tenía una abuela nazi, era una abuela alemana, sus padres eran irlandeses, era una familia muy controladora, muy intensa, que a los 15 años la mandaron a casar con un militar. Ella desde siempre tuvo temas psiquiátricos que fueron tratados de un modo que no le sirvió, de hecho la aislaron más que integrarla. Y bueno, cuando ella se casa con este hombre que no se quería casar, tiene 5 hijos con él, pero en algún punto se va, deja su vida hogareña, su vida de doméstica, y se va a Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires va a estudiar en la Cárcova, en la Escuela de Bellas Artes de la Cárcova, y a partir del 72 va a empezar a exponer. Ella forma parte también a fines de los 70 de un grupo muy interesante, en realidad que no, si se van a buscar no van a encontrar casi nada, un grupo que se llamó Postfiguración, que fíjense los nombres: Diana Dowek, Elsa Soibelman, Alberto Heredia, Jorge Álvaro, bueno, Norberto Gómez, artistas alucinantes que trabajaban la figuración, pero de una forma distinta, ¿no? Y bueno, dentro del campo del arte, ella va a tener éxito y reconocimiento acá en Buenos Aires. Va a trabajar también con Federico Clem haciendo performance. Si quieren buscar en YouTube, van a encontrar, es muy, muy divertido. Y también en los 80 colaboró activamente con las Madres de Plaza de Mayo, haciendo actividades en particular que hablaban de la memoria, de la verdad, de la justicia. Así que es una artista que en realidad estuvo muy conectada con el mundo, no solo del arte, sino con el mundo en general, pero bueno, tenía esta fantasía que regía no solo su obra, sino también a ella. Y acá me gustó hacer un poco, para que se entienda la imagen que ustedes después ven, me gustó hacer un poco un paneo de sus influencias, ¿no? ¿Qué es lo que ella usa para después trabajarlo en su propia obra? Y tenemos, por ejemplo, el movimiento Arts and Crafts, que fue un movimiento que sucedió en Inglaterra en el siglo XIX, de donde William Morris es el representante máximo, y fíjense el estampadito Liberty, viene de ahí, justamente. Y el movimiento Arts and Crafts justamente abogaba por las artes decorativas y por la vuelta al trabajo artesanal. Tiene mucho que ver con estos momentos de los prerrafaelitas, ¿no? Un montón de artistas que como que quieren volver para atrás y quieren volver a
a utilizar las técnicas de antaño, ¿no? Las viejas, las anteriores al Renacimiento. Y William Morris encima dice, el verdadero secreto de la felicidad radica en interesarse genuinamente por todos los detalles de la vida diaria. Y esto de la vida diaria, ahora lo vamos a ver, en la obra de Mildred Barton está muy presente. Fíjense las influencias argentinas que ella toma, son Aida Carballo, la grabadora y pintora, y Roberto Eisenberg, el pintor que ya lo vimos un par de veces acá en nuestros encuentros, que son artistas surrealistas directamente. Sobre todo, bueno, Eisenberg fue un representante, y Aida Carballo, bueno, inclasificable, ¿no? Como muchos otros artistas. Y del surrealismo europeo, ella amaba a René Magritte y también a Max Ernst, que fíjense que ahí está la Virgen dándole unas nalgaditas al niño Cristo. Así que bueno, miren bien la forma en que está pintado todo esto. Como siempre decimos, es técnicamente muy refinado, ¿sí? Son pinturas al óleo, digamos, todo tiene un trabajo muy, muy definido, ¿no? Ella toma estas imágenes y también un poco el espíritu del surrealismo y lo va a trabajar en su obra. Acá como ven, bueno, estos son unos trabajos a lápiz color, sobre la fantasía. Ahora después les voy a contar algunas anécdotas de algunas entrevistas que ella hace. Y fíjense que acá uno, bueno, si hace un paneo general, mira así rápidamente, ve a tres personajes que, bueno, la familia de Florindo Rosa se supone que son retratos familiares, ¿no? Como de alguna familia de alcurnia, si se quiere, donde tenemos al nieto, al padre y al abuelo. Pero en cada una de ellas hay un detalle que, esto es inventado, no se está basando en nadie real. Fíjense en el niño, por ejemplo, en estos detalles, ¿no? Lleva una rosa justamente sobre su boca. Y fíjense qué es lo que pasa acá, en esta oreja, de donde salen espinas, ¿no? Después acá, en la obra que es El Padre, también pasa algo con la oreja que se transforma medio en una rosa, y fíjense en la chaqueta, ¿no? De él, lleva un estampado justamente de una rosa, y en el abuelo directamente salen las ramas con las espinas desde adentro de la chaqueta, ¿no? Fíjense acá. La obra de Mildred Barton está repleta de detalles que son como clave para realmente entrar en la obra, y ella trabajaba en un formato que no era muy grande, entonces es muy interesante acercarse o detenerse a mirar. Acá lamentablemente con la tecnología tampoco podemos hacer mucho, pero bueno, si alguna vez nos encontramos con alguna obra de Mildred Barton, ya sabemos que tenemos que realmente pararnos a observar, a ver qué información nos da. Esto de transformar a las personas en algo, que ahora después lo vamos a ver un poco mejor, o de darle cierta fantasía a los espacios cotidianos, que recién justamente leíamos la cita de Morris, ¿no? Que decía, mirar las cosas del cotidiano o sea, interesarse por el cotidiano genuinamente, ¿no? Esa es la felicidad. Ella lo hace, y fíjense en estas tres obras, donde vemos interiores muy clásicos, o sea, muy de casas comunes, donde pasan cosas raras, ¿no? La casa del tigre, tenemos al tigre, y también está el tigre retratado, ¿no? Sabe que es su propia casa, gracias a que hay un cuadro que es como si fuera una foto del mismo. La hora de las visitas, que me parece increíble también, hay un tigre en el medio de una sala y unas valijas, ¿no? Uno ya empieza como a armar una historia, si quiere. Uno ya, no sé, se podría poner a pensar qué hace eso ahí, ¿no? Y la tercera foto es una foto de su casa, es una foto intervenida donde aparece un dragón chino, ¿no? La invasión. Como ven, estas son espacios cotidianos, donde aparece lo fantástico, ¿no? Y esto genera una tensión y un extrañamiento de la realidad, ¿no? Es además lo salvaje dentro de la cultura, ¿sí? Es una crítica
a la civilización, ¿no? A cómo dejamos afuera lo salvaje. Y acá está lo que les quería contar sobre, bueno, acá está estas obras son bien surrealistas, por lo menos la primera, Espera en Blue. Justamente pareciera ser un retrato normal hasta que la señora se transforma directamente en un banco, ¿no? Fíjense también la iguanaconda. Esa es la Gioconda. El retrato es impecable, o sea, ella reproduce el retrato de Leo da Vinci, pero fíjense que no solo que a esa Gioconda le sale una iguana, ¿no? Del pecho, sino que también su propia mano es como que ella se está transformando en ese reptil, ¿no? Todas las guardas de alrededor están basadas en obras precolombinas, donde aparecen esas guardas, y eso va a volver a aparecer en el mural que ella hace para el subte, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, como ven, todo lo que ella encuentra lo va utilizando. Esto de la fantasía de las mitologías litoraleñas, donde se animalizan las personas, se transforman en animales. También lo renacentista en cuanto a la pintura, la forma de pintar, que es muy refinada, muy pulcra. Y por otro lado, la fantasía que aparece en lugares donde no debiera, o personas que se transforman en objetos directamente. Y acá en Cacatúa con loros, ese es un autorretrato de Mildred, donde ella directamente tiene un pico en vez de una nariz y una boca, ¿no? Y se está transformando en esos loros que tiene debajo. Así que digamos que esa tensión entre lo bestial de los seres humanos y la fantasía o lo salvaje que irrumpe en la civilización del hogar más común que puede existir, forma parte sobre todo, del trabajo. Y acá les voy a leer una frase que me parece muy interesante de ella, que dice: yo creo que en mi obra estoy siempre riéndome jodidamente. Sé que del ser humano se puede esperar lo peor, pero al mismo tiempo tengo una enorme piedad. Hay algunas anécdotas que cuentan algunas personas que le entrevistaron, donde, por ejemplo, uno de los periodistas dice que una vez ella llegó tarde a una entrevista diciendo que había atropellado a un ciervo en Buenos Aires. Y otra es que ella pintó una obra que no la conseguí, que se llama Abuelita, ¿dónde está mi chifús?, que es una obra que nació a partir de ver a su abuela ahorcar a un gato con una bufanda. Eso es lo que le dice a la entrevistadora. Y así todo. Hay un gran fragmento también donde ella habla de su vida, o no sabemos muy bien. Pero bueno, era una persona realmente intrigante, con una obra también muy intrigante. Pero bueno, ella no formó particularmente de un movimiento como el surrealismo, ¿no? Sino que trabajó con la postfiguración, que eran artistas que además cada uno hacía su propia lectura de cómo utilizar la figuración en la pintura, ¿no? En el caso de Diana Douek o el escultor Alberto Heredia, eran artistas que iban más por el lado de lo político, y bueno, Mildred Barton iba más por el lado por ahí de lo fantástico. Acá está el mural en la estación Dorrego de la línea B de subte, de acá de Buenos Aires, donde ella llamó a esta obra homenaje a 3 niñas inmoladas, son Jimena Hernández, Nair Mostafá y María Soledad Morales. Esto es un mural cerámico que, como ven ahí, pueden ver con toda esta geometrización de la figura. Ella en ese momento está influenciada justamente por esto de las culturas precolombinas, esas guardas, ¿no?, que aparecen en las vasijas, en los objetos cerámicos, y lo utiliza acá para representar estas serpientes. Y también en el medio hay como si fuera una carta con un jeroglífico que no sabemos qué dice, ¿no? Pero bueno, como ven, era una artista que estaba ocupada o preocupada por el presente, por lo que sucedía en su país. Y estas 3 me parecen increíbles. Forman parte de una serie que no me acuerdo cómo se llama, ya les digo, y no
no lo puse y me olvidé, la verdad, donde los objetos cotidianos tienen una vida, ¿no? O suceden cosas que les dan vida, ¿sí? Jean Jarrow, por ejemplo, que es el primer dolor, es un personaje que ella inventa que en realidad es un objeto que va cambiando de objeto. Y acá Jean Jarrow sería la taza que está llorando, ¿no? Pero fíjense cómo digamos, se artificializa todo con esa luz que parece un flash. Después, la del medio se llama Mary, tiene 5 corderitos. Y en la obra es chiquitísima, o sea, la verdad tiene mucho detalle, pero la obra que parece muy tierna, hay una nenita que está desollando a un cordero, y en la segunda página, el humo que sale es de la olla donde lo va a meter para comerlo, para hervirlo, ¿no? Por debajo del libro, fíjense que hay una mancha de sangre, ¿no? Entonces uno mira esto, que está hecho de una manera súper técnicamente pura, ¿no? Muy lindo. Y de alguna manera toca cierta fibra nostálgica. Todo esto, por lo menos a mí me lleva a un lugar que tiene que ver con, no sé, con ilustraciones de libros, de cuentos que yo leía cuando era chica, como muy inocentes, pero en realidad pasan cosas ahí adentro, ¿no? Y fíjense el último, el tiempo del náufrago, y está la bolita con el barco, y específicamente el tiempo del náufrago, justamente un reloj, el que marca todo, sobre un libro que se llama El reloj de Barton. Esto forma parte de una serie y me parece como increíble la forma que ella tiene, justamente, primero de dotar de vida fantástica a cosas tan cotidianas. Técnicamente me parece impoluta, es impresionante, pero además esto de los detalles, de tener que acercarse para uno comprender qué está pasando, me parece como que es algo que genera una situación de complicidad con nosotros, con los espectadores. Así que me resuena muchísimo, me parece muy, muy interesante. Y acá esta es una foto de una retrospectiva que hubo en el Museo de Arte Moderno, hace 2 años más o menos, donde se recreó un living justamente de época, como si fuera el living de una casa, si fuera la casa paterna, materna de ella, con el motivo floral. Está hecho a raíz justamente de unos dibujos que ella tenía hechos. El Museo de Arte Moderno lo que hace es replicarlo y generar el patrón, que justamente además tiene mucho que ver con Arts and Crafts, esto que veíamos de William Morris. Si pueden seguir mirando, vayan a mirar porque es preciosísimo. Pero lo interesante es que las flores, los pistilos de las flores eran miembros fálicos, ¿no? Entonces, de nuevo, uno tiene que acercarse y realmente mirar, ¿no? Contemplar y sacar algo de eso. Ahí, como pueden ver, están los retratos de los Rosas, su autorretrato, y sobre la mesa hay una imagen que es una pintura que tiene que ver con Caperucita Roja, porque justamente ella siempre está conectada con la literatura. De hecho, ella se basaba primero en escritos. Fíjense esta frase. Todos mis cuadros nacen de un relato anterior que escribí previamente. Siempre me gustó escribir y varias veces voy a buscar ideas para un cuadro en esos apuntes. Tengo más relatos que pinturas. La literatura me interesó desde chica. Y es así, ella está todo el tiempo tomando, digamos, inspiración de ella misma, ¿sí? De sus propios escritos fantásticos. Por eso les digo, es una persona que vivió la ficción desde muchos puntos de vista, ¿no? En su vida cotidiana también, y de hecho dicen que vivía así. Ella terminó viviendo en La Boca, en un caserón gigante con muchísimos perros, y decía que siempre estaba al borde, que siempre estaba al filo, ¿no? Como que salía y tenía miedo y volvía, y como que se ve que era una cabeza que no paraba, la de Mildred Barton. Y su pintura me parece muy rescatable y muy importante que la conozcamos. Así que hoy un poco estamos rindiendo homenaje a esta artista que no es tan conocida y que es nuestra. Así que después les voy a volver a mandar todo para que puedan seguir observando. Y de ella, ¿qué decir? Se dice que es mexicana, porque es un caso parecido al de Gret Stern, ¿no? Son artistas que desarrollaron su carrera más importante en otro lugar, no en sus lugares de origen. Remedios Varo nace
en España y tiene la suerte, a diferencia de Mildred Barton, de que su familia la apoya en todo. De hecho, ella es una de las primeras mujeres que fue estudiar en una academia de Bellas Artes en Madrid. Y después cuando se muda a Barcelona, ahí está el periodo surrealista de Remedios Varo, que es con el grupo Lógico-Fobista, se llamaba. Durante la Guerra Civil de España, ella huye a París y de París en el 41 vuelve a emigrar y ahí es donde cae en México, donde va a formar parte de una escena, de un grupo de artistas increíbles, donde ahí, bueno, ahí tenemos a Frida, a Diego, a Katy Horna, está el Chiqui Vice, son un grupo de artistas, Leonora Carrington, o sea, se formó ahí una vanguardia surrealista muy particular. De hecho, no sé si era Bretón, que decía que México de por sí era un lugar surrealista, como en el crisol de razas, de saberes, de lo que fuera, que existió todo junto ahí, era como algo que culturalmente realmente sudaba surrealismo. Así que Remedios Varo en realidad lo que vamos a ver es su etapa mexicana, donde ella genera un nuevo proceso creativo, que no tiene tanto que ver justamente con el surrealismo. El surrealismo, como les contaba, se basa en el azar, en el automatismo psíquico, ¿no? Que es esto de, bueno, por ahí manchar y encontrar algo en la mancha, ¿no? Que por ahí lo que estoy pintando se me revele solo, o poner ahí alguna fantasía, algo que soñé que no tiene mucho sentido. Ella en realidad va a dejar esto y va a empezar a trabajar a partir de ideas que ella tenía, va a bocetar y a dibujar muy minuciosamente su obra previamente a pintarla. De hecho, de cada obra de ella hay un boceto previo del mismo tamaño que la pintura. Justamente pienso yo que el surrealismo está por ahí en las técnicas que ella utiliza. Acá está el flautista. Fíjense que el flautista está, con su música, está construyendo un espacio que parece sagrado, con una escalera. Siempre todo lo simbólico es muy importante. Sobre las piedras hay símbolos también que parecen como... ¿vieron las piedras cuando tienen una huella muy antigua? Algo que quedó marcado, algo muy del pasado, y ahí hay espirales, ¿no? Y hay figuras también muy, muy extrañas. Este flautista está reconstruyendo un templo o un espacio solo con tocar su flauta. Y fíjense las diferentes formas de pintar cada cosa, ¿no? Las piedras están pintadas de una forma muy, muy técnica, ¿no? Se ven muy bien acabadas. Y el flautista está saliendo como de un elemento, no sé, orgánico, que parece una planta, y ahí ella usa la técnica de la decalcomanía, que es esta técnica en la que echamos pintura en un lado de la hoja y la doblamos, entonces cuando abrimos queda una mancha que queda como texturada. La decalcomanía se usó mucho durante el surrealismo, como también se usó mucho ya me va a salir la técnica que usaba Ernst, cuando me acuerdo les digo, que es una técnica en la que uno apoya un objeto y encima la tela y raspa, entonces el elemento, la textura queda como dibujada sobre el lienzo. Y también acá pueden ver en esta estructura del templo, del espacio, de ese lugar, pueden ver esgrafiado, que es cuando hay mucha pintura y con una raspando yo hago una línea donde saco pintura, ¿no? En el fondo lo mismo, este es un fondo hecho con agua y aceite, justamente un fondo al aceite, pintado por ahí con óleo, y con gotitas de agua, que lo que hacen es dejar su rastro, ¿no? Porque justamente la base al aceite rechaza el agua. Entonces, fíjense la cantidad de técnicas donde realmente no hay tanto control, y las que sí lo hay, en el esgrafiado tenemos mucho control. Lo que pasa es que después no se puede borrar, hay que pintar encima. Pero digo, ella está creando un espacio donde tiene todo pensado, tiene pensada la historia, si se quiere, detrás de la obra, pero las técnicas son del surrealismo.
Y es una artista que lo que tiene de interesante es que usó todo lo que pasó en la vida, todo lo que le pasó en la vida, como todos los artistas. Lo que pasa es que en ella es muy, muy rico. Ella, por ejemplo, aprende perspectiva con su papá, que era ingeniero hidráulico, aprendió ciencias naturales, le interesaba mucho, y de hecho hizo un viaje para estudiar entomología, o sea, los insectos en Venezuela, y también hizo unas campañas publicitarias para Bayer, que son increíbles, donde ella como que interpreta enfermedades y las transforma en pinturas. Bueno, esa es una serie increíble para seguir mirando también. Pero además le interesaba la alquimia, le interesaba la astrología, la magia, ¿no? Las ciencias ocultas. Y todo eso va a estar muy comprimido dentro de una obra que tiene perfecta coherencia. Esta es una obra que me encanta porque tiene como todos los elementos y de nuevo como ven, son artistas en las que, bueno, por ahí Gret Cern es más directa, ¿no? Pero ella había estudiado diseño gráfico. Pero por ejemplo, Mildred Barton eh, y Remedios Varo son artistas donde realmente uno tiene que observar la simbología del todo, ¿no? Acá tenemos a una mujer lechuza. La lechuza es siempre símbolo de sabiduría, o sea, la mujer en general en la obra de Remedios Varo, así como también la de Leonora Carrington, las mujeres son mágicas, poderosas, tienen como una sabiduría que tiene que ver con la magia, ¿no? Acá esta mujer híbrida tiene un pincel en su mano en el que está pintando a un pájaro, y a ese pájaro le da, la luz de una estrella le está dando vida, ¿no? Ese pincel está conectado en su pecho con un violín, ¿no? El violín, recordemos que la música es el arte más abstracto que existe, ¿no? Y es el que realmente el que da emoción a las cosas. Entonces ella le está también dando emoción al pájaro que está pintando. Hay una paleta que tiene las pinturas vienen también del cielo, de la afuera, y pasan por un artefacto que las alquimiza, ¿no? Como que no son pinturas comunes. Pero bueno, me gusta Creación de las Aves porque también me hace pensar un poco en la alquimia del arte, ¿no? De la pintura, de los materiales, esto que les venía contando de las técnicas. Es interesante conocer las técnicas para generar algo distinto. Y acá tenemos la despedida, que me encantan los tonos de rojos, y me encanta esta arquitectura como medieval, no sé qué es, con esos arcos de medio punto, y es muy para arriba. Y estos dos personajes que se ve que son una pareja de amantes que se acaban de despedir, pero sus sombras no llegan a despedirse, ¿no? Sus sombras se están por besar o se están por despedir. Y fíjense el detalle del gatito, siempre va a estar todo lleno de gatos en la obra de Remedios Varo, le encantaban los gatos. El gatito está pintado también en verde, y esto en las paletas de color es re importante, porque justamente el verde y el rojo o los naranjas son tonos complementarios, que se hacen vibrar mutuamente. Entonces nuestro ojo no puede evitar ver todo, ¿sí? Si ella hubiera pintado a los amantes del mismo rojo, por ahí ni los veíamos, ¿no? Pero acá son verdes. Me parece hermosa esa obra. Y en Papilla Estelar, fíjense de nuevo el fondo, ¿no? Ese fondo como de haber estado pintando al óleo y echándole gotas de agua, pasa esto de que se abra la pintura. Son fondos como tormentosos, ¿no? Que dan un ambiente especial a la imagen. Y en la imagen hay una mujer también con un artefacto que es como que recoge estrellas, ¿no? Y está condensando ese polvo de estrellas para dárselo de comer a la luna. Ella estaba, Remedios Varo le encantaba, bueno, como les contaba, todo lo que tenía que ver con ciencias, además de las ciencias ocultas, pero en ese momento ella estaba muy interesada en las teorías de Fred Hoyle, que justamente lo que él decía era que todos los elementos contenidos en las estrellas, en los planetas, incluso nosotros mismos, fuimos creados un día en una estrella que dispersó el material al explotar, ¿no? Como que somos todos polvo de estrellas, que eso también lo dijo Carl Sagan. Ella toma esto y aprovecha ese polvo de estrellas para darle de comer al astro, a nuestro astro máximo y cíclico.
Bueno, y esta obra, la de la mujer saliendo del psicoanalista, fue una obra clave en la muestra que se hizo en Malva, porque bueno, de nuevo, todo esto de los símbolos, ¿no? Hay millones de cosas para observar, lo mismo que en Mimesis. Pero fíjense, mujer saliendo del psicoanalista, ¿no? Tenemos de nuevo la mujer, las mujeres son como, por lo general son casi siempre sus protagonistas. Esta mujer tiene el pelo blanco, es una mujer madura, que sale con una capa verde, y en la capa verde, primero que no se le ve toda la cara, o sea que ya de por sí, ella oculta algo, ¿no? Y en la capa se refleja otra cara, como si fuera que se le cayó, o se le cayó la careta, o se le está por poner, no sabemos bien. Lleva en la mano una cabeza colgando que la va a tirar a un pozo. Supuestamente esto tiene que ver con el complejo de Edipo de Freud, ¿no? Como si esa fuera la figura paterna. Entonces, Remedios Varo dice soltar es lo que se debe hacer al salir del psicoanálisis. No sabemos. Y en la otra mano lleva una canastita con hilos y usos y agujitas para tejer. Cuando ella era chica, su abuela su abuela se la pasaba tejiendo y fue quien le enseñó a ella a tejer. Y para ella esto de tejer era como que las tejedoras eran las que daban origen a la vida, ¿no? Eran las tejedoras del destino, las mujeres. Después sale como un humo muy extraño por debajo de la puerta del psicoanalista, y sabemos que es ese lugar del que ella sale. Hay una plaquita que dice Dr. von FJA, que son justamente Freud, Jung y Adler, ¿no? Los maestros del psicoanálisis. Así que fíjense, toda la arquitectura que como que nos encierra, y esta languidez de la figura y el cielo, de nuevo ese cielo tormentoso, que da un ambiente de misterio, todo es como que nos incita a seguir mirando. Y acá en Mimesis, de nuevo, una mujer que directamente se está transformando en el mueble en el que está sentada. Los objetos tienen vida, fíjense, la silla que está por detrás está abriendo un cajoncito del armario, y por entre la puerta se ve el cielo y está entrando una nube, ¿no? Esta mujer que se está transformando en ese elemento adopta no solo la forma en las manos y los pies del objeto de la silla, sino también el patrón geométrico de la tapicería, ¿no? Y de nuevo, esto de la canastita con la tijera, los hilos, ¿no? Esto que caracteriza tanto a estas mujeres que ella pinta. Y esto es un tríptico. Un tríptico puede ser, para que se entienda, un tríptico es una obra que tiene tres partes, que no hace falta que sean la misma pintura dividida en tres, porque eso se los aviso porque estuvo muy de moda en un tiempo, esto de la misma imagen, pero cortada en tres partes. En realidad un tríptico es una historia que uno la quiere contar en tres partes y ya está. Por lo general se trata de tres elementos que tienen el mismo formato o el mismo alto, entonces ahí adquieren una coherencia visual. Piensen quizás en El Jardín de las Delicias del Bosco, que es un tríptico también, y también es un retablo, porque encima se abren las puertitas así. Pero bueno, son tres partes de una misma idea, ¿no? Acá tenemos este tríptico que está formado por bordando el manto terrestre hacia la torre y la huida. Tiene mucho que ver con su propia vida, sobre todo, bueno, bordando el manto terrestre, ella cuando era chica iba a un colegio de monjas, donde pasaba horas y horas hilando, ¿no? Súper tedioso, mientras una de las monjas les leía, como el personaje que está acá, solo que este personaje está haciendo alguna cosa también alquímica, y las niñas, que están como esclavas, ahí tejiendo, están tejiendo el mundo, ¿sí? Ese manto, fíjense que tiene montañas, castillos, ¿no? De ella sale todo ese trabajo. En Hacia la Torre están también estas niñas que forman parte como de este colegio saliendo de una colmena, ¿no? Son abejitas trabajadoras todo el tiempo y están saliendo con estas figuras, con estas monjas, estos cuidadores, ¿no? Y en la última tenemos la huida, donde hay una pareja
que se está encaramando hacia una aventura. Están yendo a hacer algo que no tienen que hacer. De hecho, en Bordando el manto terrestre, que yo no lo llegué a ver en estas imágenes, hay como un textito que dice algo así como, ella está bordando el manto para su amante y no debe, una cosa así. Acá ya me dice, acá, Remedios Varo dice, escribe, unas colegialas bordan, mientras unas de ellas, la rebelde, una alegoría de ella misma, teje el manto con el que se escapará con su amante. Y así que ahí ven que el tono del manto es el mismo que el de las ropas del amante con el que ella huye, ¿no? Entonces, como ven, es una misma historia contada en tres partes. Esa rebelde que teje el mundo y que forma parte de un grupo de trabajadoras, niñas que trabajan, termina huyendo con su amante a una aventura que aparte tiene un portal que da miedo, ¿no? Es tenebrosa la historia, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, ella lleva un arma ahí, que es como un paraguas dado vuelta, no sé, y se impulsan hacia no sabemos qué. Pero me parece muy, muy interesante este concepto del tríptico, ¿no? De la historia contada en tres partes, y sobre todo de que es bastante autobiográfico. Y acá tenemos la última obra que pintó, es una naturaleza muerta resucitando, que también es bastante brujeril esta imagen, ¿no? Esto de esta energía que los objetos inanimados pueden llegar a tener, ¿no? Y que fíjense, giran como en espiral, ¿no? Como si hubiera una sinergia que los hace subir e incluso explotar. Fíjense que algunas de las frutas están como por estallar. Me parece muy, muy interesante esto de que la naturaleza muerta cobre vida, que además es un género muy vapuleado por ese motivo, porque es aburrido. Así que Remedios Varo se va de este mundo dejando algo con qué divertirnos. Y me gustó mucho esta frase en la que dice, sobre alguna de mis obras se han escrito 32 ensayos acerca de su origen y naturaleza. Todos están equivocados. Me gusta mucho esa frase porque en realidad todo lo que nosotros podemos hacer con tanta simbología, con tantos elementos que nos deja, plantados en la obra, es tratar de armar nuestra propia historia. No importa tanto qué es lo que ella quiso hacer, lo que interesa es lo que a nosotros nos pase con eso. Y está tan lleno de cosas para ver que me parece que sería sacarle el jugo a algo que es muy interesante, ¿no? Así que para seguir mirando. Esperen que voy a... Ay, no sé qué dice acá, perdón, ¿eh? Denme un segundo. Un momentiño, por favor. Ahora vamos a seguir con la artista que no es tan conocida. Bueno, ¿ustedes pueden ver ahí la pantalla? Sí, ahí va. Sí, sí. Gracias. Bueno, ella es Toyen, es una mujer llamada María Cherminova, nacida en Praga, y que también hizo su carrera no solo en Praga, sino también en París. Así como la ven, me gustó buscar esta foto porque Toyen es un seudónimo que elige ella con un amigo, en el que en realidad ella no quería dar cuenta de que era mujer, ni tampoco varón, ¿no? Y esto no es tanto por los motivos que nosotros diríamos hoy, que estamos más atravesados por otras luchas, digamos. Tiene más que nada que ver con que justamente el surrealismo fue un movimiento de hombres, ¿no? Como habíamos comentado hace un rato, un movimiento dominado por los hombres. Y bueno, ella formó parte activamente de ese movimiento y como quería dar a conocer su obra, no quería poner su nombre. Ella trabaja a inicios del siglo, ella nace en una familia muy pobre,
que ella tiene que trabajar siendo niña, y a los 16 años se va de casa y empieza a generar un lazo con artistas, ¿no? Comienza estudios en una escuela de artes y oficios, pero no avanza, y en un viaje que hace a Yugoslavia conoce a Indrik Stirsi, que es este señor, Stirsky, que va a ser su gran amigo y compañero durante muchísimos años, hasta la muerte de él en 1942, y con quien va a desarrollar un cuerpo de obra muy interesante. Esos artistas muy jóvenes, como a los 20, a los 22, 23 años, formaron parte de una vanguardia checa, de artistas checos, llamada David Seal, y también después conformaron su propia vanguardia, ellos dos, que se llamó artificialismo, y era como de alguna manera una unión entre lo que sería el surrealismo y el arte abstracto. Eso fue en los años 30, y entre el 30 y el 33, Stirsky, que además de pintor era poeta, empezó a escribir unos poemas y unos textos eróticos. A Toyin le interesaba mucho la sexualidad, de hecho fíjense que ella, justamente, como les decía, no solo que se va a buscar un seudónimo neutro, sino que además no iba vestida como mujer, sino que se vestía sin accesorios y a la usanza de los varones. De hecho, ella decía que era varón. Ella se va a interesar mucho por este tema y le va a hacer unas ilustraciones a un libro, a una revista que publicaba Stirsky, que se llamaba Revolución Erótica. Y bueno, estas son las más suaves. Después, si quieren seguir mirando, es genial. O sea, todo está, por eso es muy surrealista, quiero decir, está todo en escalas que no deberían ser las correctas. Por ejemplo, hay una chica de este tamaño con un pene gigante así, que es como si fuera casi un edificio al lado de ella. Y bueno, son como cosas muy explícitas sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, y es muy onírico, o sea, es muy soñador, pero también y es exagerado, ¿no? Tiene un poco que ver con esto. También ella ilustró libros del Marqués de Sade, que bueno, le interesaba todo esto, ¿no? En cuanto a su pintura, como ven, el ambiente es otro y los elementos son otros, ¿no? Recordemos que ella con Stirsky generan este artificialismo, que es esta vanguardia que une lo surreal con lo abstracto. Entonces, no hay tantos elementos figurativos, o por lo menos no tienen sentido, ¿no? Este ojo, bola, elemento animalesco, no sabemos qué es, en el medio de un paisaje que no podemos ubicar, ¿no? Es muy inquietante. Y lo mismo, horror. A mí me da la sensación de que es como si fuera un diente de león. ¿Vieron cuando está en flor, que uno sopla? Y después, por detrás de esa tabla de madera, calculo que hay unas manitos, ¿no? Como si alguien quisiera escapar. Es muy perturbador, muy inquietante. Es un artista que trabajó más que nada con la opresión y con la angustia, ¿no? Es otro estilo. Lo que sí les puedo decir es que formó parte activa del movimiento surrealista, porque cuando viaja a París con Stirsky, se hace muy, muy amiga de André Breton, que fue el que escribió justamente el primer manifiesto surrealista, el segundo. Y cuando vuelven a Praga, fundan el surrealismo en Praga, junto con Breton, y ahí es donde Breton justamente sienta las bases del surrealismo, diciendo que el surrealismo no es solo una forma de hacer, sino una forma de vivir, y que además es un mundo dominado por los hombres donde las mujeres son solo musas. De hecho, si ustedes se fijan y revisan la obra de los surrealistas, de los varones, la mujer siempre está desnuda, siempre forma parte de un sueño de fetiche, ¿no? Como que es un objeto de fetiche la mujer. Y este es el hecho por el cual, por ejemplo, Leonor Fini, que fue surrealista también, nunca quiso firmar un manifiesto con ellos, porque ella no quería ser solo una musa. Entonces, como ven, es un mundo, el del surrealismo, muy dominado por los hombres, en el cual, al revés de Leonor Fini, Toyen hace todo lo contrario, se transforma en hombre. Quieren que sea hombre, soy hombre. Se presenta como tal, se cambia el nombre. Eh, y bueno, esto me parece como fundamental, ¿no?
Fíjense, esta obra es una de las más conocidas. Qué perturbador que es todo esto, ¿no? Ese fondo en el que no, ese fondo oscuro, ¿no? No sabemos qué es lo que hay ahí, y hay supuestamente una nenita que en realidad no tiene cuerpo, eh, queriendo cazar algo, ¿no? Esto todo muy, muy perturbador. Se llama Dormida la obra. Tolkien va a vivir momentos muy duros, justamente no solo por la llegada del nazismo a París, que es donde ella está parando, sino que cuando vuelve a Praga hay un golpe de Estado. Entonces, ella también todo el tiempo está escapando y trabajando en la clandestinidad. Y esta es una serie de obras que hace durante la Segunda Guerra Mundial, que es tremenda y se llama, las primeras 3 obras de arriba, forma parte de The Shooting Gallery, o sea, la galería del tiro, que no solo es un término militar, sino también un juego infantil. Fíjense cómo todo está plagado de, justamente, en uno de los dibujos hay un espacio para hacer títeres, con pollos colgando, y estos alambres de púa alrededor, ¿no? Lo mismo que la última, el conejito que sale de ese espacio, y bueno, es todo como muy, muy fuerte, igual que la segunda serie, que es la de abajo, que se llama Esconderse, Guerra, que es bastante literal, ¿no? Ya directamente no hay personajes, hay huesos que se queman, que vuelan, casquetes este, de balas, bueno, pólvora volando, muy fuerte, ¿no? Creo que la expresividad del dibujo en ella es incluso hasta mejor que las pinturas. Las pinturas son increíbles, pero el dibujo es espectacular. Fíjense, esta de 1942, lo mismo, cosas que reconocemos, pero que no debieran estar ahí, porque no tienen nada que ver. Eso del fondo son como 2 hongos, no sé. Lo otro parece una cáscara abriéndose y todo está como replicado, ¿no? La imagen está como replicada y todo está recortado en un espacio que no tiene nada que ver, ¿no? Hay como contextos que no tienen nada que ver. Ella tenía mucho miedo, mucho temor a todos los regímenes que la perseguían, de comercializar su obra, por eso no es tan famosa tampoco, y rechazó muchas ofertas para exponer en Francia. Eh, Se escondía bastante y de hecho de su vida privada mucho no se sabe. Por eso justamente ella se vistió como un hombre, utilizó un seudónimo y hablaba de sí mismo como si fuera un hombre, ¿no? Y fíjense acá todos estos juegos, ¿no? De cosas que no terminan de cerrar. Acá tenemos la obra libre, suponemos que es una niña, lo que pasa es que la perspectiva es como que no encaja porque no vemos la parte de arriba de su cara porque está tapada por un apoyero porque no existe, y se está como transformando en el fondo, no sé si es tan libre. Bueno, la guerra ni hablar, son todos bustos que en realidad son esqueletos o momias, y el mito de la luz, donde directamente no sabemos qué es lo real y qué no. ¿No? Está esa sombra chinesca que se transforma directamente, parece un lobo, ¿no? Y esos elementos orgánicos que no parecen parte de una sombra, que parecen reales. Pero como ven, el ambiente de la obra de Tolkien ya de por sí es distinto a las artistas que veníamos viendo, ¿no? Ella no daba entrevistas, era realmente muy cerrada, no escribió ningún texto y no dejó ninguna memoria, así que no tengo ninguna frase para darles respecto de ella. Y bueno, no se sabe si todo este misterio tenía que ver justamente con tratar de ser parte del grupo de los surrealistas o más que nada para mantenerse a ella en un espacio sin definir, ¿no? Acá, como ven, hay un retrato de André Breton, fue un gran amigo. Cuando Breton murió, la esposa de Breton la invitó a Tolkien a vivir a su casa. Fíjense qué nivel de amistad tenían. Y es como una obra que de alguna manera une todos los elementos, ¿no? Fuego, tierra, agua, aire. Y el de la derecha donde se conforman imágenes también muy inquietantes, que es del 50. Me parece que sería interesante que tratemos de pensar cuál es la característica, o sea, por qué nos sigue resonando hoy estas imágenes. Pero pensemos en eso, tratemos de pensar por qué piensan ustedes
que el surrealismo puede seguir siendo aplicado al arte de hoy, al mundo de hoy.